En los estudios que se realizan sobre el comportamiento humano, el conflicto se define como una lucha o competencia entre individuos o entre grupos de individuos. La competencia es inherente a todos los seres vivos. Competimos por los recursos, especialmente cuando estos son limitados. Esa competencia puede conllevar la manifestación de comportamientos agresivos y de violencia que han estado evidenciados en la humanidad desde sus orígenes. A través de la historia, diferentes eventos donde hemos retado a nuestros organismos han sido un medio para generar avances en la medicina. Uno de ellos son los eventos bélicos o las guerras, donde los combatientes pueden resultar heridos por causas no naturales, lo que conlleva a generar soluciones más rápidas o buscar maneras para curar a los individuos para proteger las tropas y la integridad de los frentes. Para que todos estos avances se hayan dado, fue necesario que se conceptualizara el término civilización. Hace referencia a sociedades complejas de humanos con sus características propias y variables de cada una. Además, esto se agrega un poco al concepto de civilización, la manera en la que protegen cada civilización frente a otra, y cómo ésta se crea a través del concepto del cuidado del uno con el otro, para proteger su integridad. El primer signo de inteligencia ligado a las civilizaciones es la manera en que cuidamos al otro. La primera que evidenciamos fue con el hallazgo arqueológico de un fémur fracturado y sanado. Esta respuesta fue dada por la antropóloga Margaret Mead, nacida el 16 de diciembre de 1901 y fallecida el 15 de noviembre de 1978. Fue una antropóloga y poeta estadounidense que hizo varios aportes en ciencias sociales contemporáneas. Ella da la conclusión del primer signo de inteligencia por una pregunta de un estudiante, el cual le preguntó ¿cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización de la humanidad? A lo cual su respuesta fue que el primer signo se debe a que en el reino animal una pierna rota es sinónimo de muerte, pues no puedes procurarte de comida o agua, ni huir del peligro, así que eres presa fácil de los depredadores que rondan por ahí. Es decir, no sobrevives el tiempo suficiente para sanar la fractura. Sin embargo, la aparición de un fémur roto que se había curado era la demostración de que alguien se había preocupado y ocupado de los cuidados necesarios de esa persona hasta que se recuperó. La antropóloga sitúa así el inicio de la civilización en la idea de una comunidad que se ayuda, en la que unos cuidan de otros. Antropológicamente, este evento fue causado por un acto de violencia o de cacería, ya que guerra es violencia y esto puede ocasionar lesiones. Desde un punto de vista antropológico, las guerras romanas presentaron varias características notables. El ejército romano dejaba su huella por donde pasaba. Creaban caminos, depósitos y bases, formados por hombres entre los 16 y 60 años, era un conducto para la romanización de las tierras conquistadas y uno de los principales portadores de la influencia extranjera hacia Roma. Los romanos presentaron avances que facilitaron el performance de sus guerras y la reducción de bajas o lesiones de los combatientes, como el uso de calzado de sandalias, que facilitaba el desplazamiento de las tropas, y armaduras que protegían contra las heridas, dándoles ventaja en el campo de batalla. La medicina militar en Roma tuvo una gran importancia en la época romana. El Imperio Romano se expandió durante varios siglos y la medicina fue fundamental para el mantenimiento de los soldados en los campos de batalla y en la recuperación de los heridos. La medicina militar en Roma se desarrolló a partir de la medicina griega y egipcia. Los romanos utilizaron las técnicas y conocimientos médicos de estas culturas para el tratamiento de los soldados heridos. El cuerpo médico romano estaba compuesto por médicos civiles y militares. Los médicos civiles se encargaban del tratamiento de los soldados en los campamentos y hospitales, mientras que los médicos militares acompañaban a las tropas en las campañas militares. Muchos médicos griegos se trasladaron a Roma y muchas familias ricas de Roma tenían médicos griegos personales y en el ejército. Uno de ellos fue Dioscórides. Fue un botánico, farmacólogo y médico griego que ejerció en Roma durante el reinado de Nerón. Se convirtió en un famoso médico y cirujano del ejército. Dioscórides escribió una enciclopedia de 5 volúmenes de materia médica, que enumeraba más de 600 curas con hierbas, formando una farmacopea influyente y duradera. De materia médica fue usada extensamente por los médicos durante los siguientes 1500 años. El conocimiento médico en la época romana era limitado y los médicos militares dependían en gran medida de la experiencia y la observación clínica. Los médicos militares se enfrentaban a numerosos desafíos, como la falta de recursos, las epidemias y las enfermedades infecciosas. A pesar de estas dificultades, los médicos romanos fueron capaces de desarrollar técnicas y tratamientos que permitieron mejorar la supervivencia de los soldados heridos en los campos de batalla. Se centraban en promover la higiene y el cuidado de las heridas, aunque no había concepto de antisepsia.
Echaban aceite en las heridas y cauterizaban con hierro como medida ante las lesiones presentadas en el campo. Galeno, del 129 al 199 después de Cristo, originario de Pérgamo, fue cirujano de gladiadores y adquirió cierta experiencia en el tratamiento de heridas, huesos, articulaciones y músculos. Un destacado médico romano de origen griego, desarrolló técnicas quirúrgicas simples pero avanzadas para la época. Inició el conocimiento sistemático de la anatomía humana aplicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Conoció la osteología por el estudio directo del esqueleto humano y la estructura de las partes blandas por las disecciones de animales. Una de las principales contribuciones de la medicina militar romana fue la creación de hospitales militares, llamados valetudinarias. Eran construcciones que consistían en pequeñas habitaciones divididas por una serie de pasillos. Constaban generalmente de un corredor central e hileras a ambos lados. Estos hospitales estaban ubicados en los campamentos militares y proporcionaban atención médica a los soldados heridos, por lo general soldados y esclavos. Los hospitales militares también fueron utilizados para tratar enfermedades infecciosas y epidemias que se producían en los campamentos. Además de los hospitales, los romanos también utilizaron técnicas quirúrgicas avanzadas. Los médicos militares realizaban amputaciones y otras intervenciones quirúrgicas para tratar las heridas de los soldados. Estas técnicas quirúrgicas eran muy avanzadas para la época y permitían salvar muchas vidas. En la antigua Grecia, las guerras se basaban en la formación de la falange, que era una línea de hoplitas, soldados equipados con escudos, lanzas y espadas. Los hoplitas recibían su nombre de la palabra oplón, que es la palabra griega para armas en general. El objetivo de la falange era avanzar hacia el enemigo con las lanzas extendidas y cuando llegaban al alcance de las espadas, comenzar a luchar. Si los arqueros enemigos disparaban flechas, los hoplitas levantaban sus escudos para protegerse. Además, existían otros tipos de soldados, como los peltastas, que eran soldados de infantería ligera y estaban equipados con jabalinas para las escaramuzas. Uno de los avances más significativos en la cirugía militar fue la utilización de anestésicos para reducir el dolor del paciente. Los griegos descubrieron que la mandragora y el opio tenían propiedades anestésicas y los utilizaron para reducir el dolor durante los procedimientos que realizaban y para aliviar el dolor producido por las heridas de guerra. La miel se utilizaba en la medicina militar griega como antiséptico. Los médicos militares mezclaban la miel con otros ingredientes como aceites esenciales y plantas medicinales para crear ungüentos que eran efectivos para prevenir infecciones y promover la curación. Otro avance importante en la medicina militar fue el conocimiento avanzado sobre la anatomía humana. Los griegos realizaron disecciones para entender mejor el cuerpo humano, y esto les permitió desarrollar una comprensión más profunda de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Los médicos militares griegos utilizaron esta información para entender mejor la naturaleza de las lesiones y enfermedades que afectaban a los soldados de la guerra. La organización del sistema de atención médica militar en la Grecia antigua también fue muy avanzada. Los médicos militares eran miembros permanentes del ejército y se encargaban de la atención médica de los soldados, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Los médicos militares estaban organizados en unidades, y cada unidad estaba equipada con suministros médicos y medicamentos. Además, los soldados heridos eran trasladados para recibir tratamiento médico. Medicina de guerra en los tiempos de Napoleón. Las guerras napoleónicas, también llamadas guerras de la coalición, tuvieron lugar durante el tiempo de regimiento del emperador Napoleón Bonaparte en Francia durante 1799 y 1815. Fueron una extensión de conflictos que estallaron a causa de la Revolución Francesa. La Gran Armée fue el ejército principal de Napoleón Bonaparte durante las guerras napoleónicas. Fue una de las fuerzas militares más grandes y poderosas de la historia europea, y se caracterizó por su disciplina, entrenamiento y estrategia. Se benefició del uso de tecnologías militares avanzadas. Napoleón utilizó una variedad de armas y dispositivos, incluyendo cañones y carros de suministro, que aumentaron la eficacia de su ejército. También se aprovechó de tecnología de comunicación, incluyendo el telégrafo y la señalización visual, para mantener a sus tropas organizadas y coordinadas en el campo de batalla.
En los avances militares durante este periodo aparecieron las ambulancias voladoras, utilizadas por el ejército de Napoleón, tiradas por caballos y atendidas por equipos médicos. Tenían colchones de pelo de caballo. Las paredes del carro estaban parcialmente acolchonadas y a los lados. Tenían unos bolsillos que tenían medicinas. Fueron diseñadas por Dominique Larrey, cirujano militar francés que vivió en el siglo XIX y que es considerado como uno de los padres de la medicina de emergencias. Amputó más de 200 extremidades en 24 horas para aliviar el dolor de sus pacientes. Les daba un trago de coñac y un pedazo de tela para morder. Luego practicaba la técnica de las 3 cortes. Colocaba una tira de piel sobre la herida y suturaba. Todas las heridas se desinfectaban con un preparado a base de malvavisco y se vendaban con compresas de vino. Las operaciones duraban minutos, a menos que el cirujano tuviera que escarbar en la herida para extraer astillas de huesos o fragmentos de bala, ya que entre más rápido se realizaban los procedimientos era menor el dolor para el paciente y eso también le daba la expectativa de vida a las tropas lesionadas. Larrey fue el responsable de crear un sistema de triaje en el que se clasificaba a los heridos en 3 categorías en función de la gravedad de sus lesiones. De esta forma se establecía un orden de atención que permitía salvar la vida de aquellos que presentaban lesiones más graves y que necesitaban una atención inmediata. La Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea fue un conflicto que entre 1853 y 1856 libraron el Imperio Ruso y el Reino de Grecia contra una liga formada por el Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña. La desencadenó el expansionismo ruso y el temor a que el Imperio Otomano se desmoronase, y se disputó fundamentalmente en la península de Crimea, en torno a la base naval de Sebastopol. En este conflicto, los soldados de infantería se enfrentaron a las condiciones climáticas extremas de Crimea, lo que los hizo vulnerables a enfermedades y a las condiciones insalubres del campamento militar. Además, la infantería también se enfrentó a las tácticas de guerra defensivas utilizadas por los rusos, lo que significó una gran dificultad en la conquista de territorio. Florence Nightingale es conocida en todo el mundo por su trabajo en la Guerra de Crimea, donde mejoró las condiciones sanitarias y organizó la atención médica de los soldados heridos. En 1854, Florence lideró un equipo de enfermeras que se unieron al ejército británico en la Guerra de Crimea. Nightingale se dio cuenta rápidamente que las condiciones sanitarias en los hospitales militares eran terribles y que se necesitaba un cambio radical. En ese momento, la tasa de mortalidad de los soldados heridos era muy alta, debido a las condiciones insalubres del hospital y la falta de atención médica adecuada. Florence se dedicó a mejorar las condiciones sanitarias del hospital y organizó la atención médica de los soldados heridos. Esto incluyó la limpieza del hospital, la ventilación de las habitaciones, la provisión de agua potable y la organización del personal médico. Además, Nightingale también se aseguró de que los soldados heridos recibieran una nutrición adecuada y de que se les proporcionara ropa limpia y cómoda. El trabajo de Florence en la Guerra de Crimea tuvo un impacto significativo en el mundo de la medicina y el sector de la salud. Nightingale se convirtió en una defensora de la higiene y la atención médica adecuada, y su trabajo en la Guerra de Crimea llevó a mejorar significativamente las condiciones sanitarias de los hospitales. Además, Nightingale también promovió la educación de las enfermeras y fundó la primera escuela de enfermería en el mundo en 1860. El trabajo de Nightingale también tuvo un impacto en la epidemiología y las estadísticas sanitarias. Durante la Guerra de Crimea, Nightingale llevó a cabo una investigación estadística sobre las causas de la mortalidad de los soldados heridos. Se dio cuenta que 16.000 de 18.000 se morían a causa de infecciones o enfermedades que por heridas de guerra y por falta de salubridad. Nightingale recopiló todos estos detalles sobre la mortalidad de los soldados y utilizó esta información para demostrar la importancia de la higiene y la atención médica adecuada. Sus investigaciones también llevaron al desarrollo de la epidemiología moderna y la estadística sanitaria. El trabajo de Florence sentó las bases para crear la Cruz Roja, fundada en 1863 por Henry Dunant. Es una organización humanitaria internacional que tiene como objetivo proporcionar asistencia médica y humanitaria a personas afectadas por conflictos armados, desastres naturales y otras emergencias. La medicina durante la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, fue un desafío sin precedentes para los médicos y enfermeras de la época. La magnitud del conflicto y la naturaleza de las lesiones sufridas por los soldados llevaron avances significativos en la medicina, la cirugía y el tratamiento de heridas. Uno de los aspectos claves para la medicina en la Primera Guerra Mundial fue el uso de nuevas tecnologías y técnicas médicas. Los hospitales móviles, los trenes sanitarios y los aviones ambulancia se convirtieron en herramientas esenciales para transportar rápidamente a los heridos a los hospitales más cercanos. Además, se desarrollaron nuevas técnicas quirúrgicas para tratar las heridas de guerra, como la cirugía plástica para reconstruir rostros desfigurados y las técnicas de amputación avanzadas para salvar vidas.
También se mejoraron los métodos de anestesia y se desarrollaron nuevos medicamentos para tratar el dolor y las infecciones. La movilización del personal médico es uno de los primeros aspectos que llama la atención sobre el papel de la medicina en la Primera Guerra Mundial. Alemania llevó al frente el 80% de los 31.031 médicos con los que contaba al inicio de 1914. En Francia, para 1915, 18.000 médicos respondieron al llamado y al finalizar la confrontación, cerca de 11.000 de los 22.000 médicos que habían en Inglaterra prestaron su servicio en el campo de batalla. A diferencia de las guerras del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial pareció constituir el primer conflicto en el que las heridas pasaron más en la mortalidad que las enfermedades. Como lo señala David Stevenson, un historiador inglés, con esta observación es cierta, al menos para el frente occidental, pues en este caso turco el padecimiento de enfermedades multiplicó por 7 las causas de mortalidad por encima de las heridas. Algo similar ocurriría en África Occidental, en Macedonia, y en lugares como Serbia, en donde el tifus afectó la cuarta parte de los efectivos de este territorio en 1915. El caso ruso no está lejos de esta última tendencia, pues se calcula que 5 millones de soldados fueron hospitalizados a lo largo de la guerra, a causa de afecciones como el escorbuto, el tifus, la fiebre tifoidea, el cólera y la disentería. Con excepción de la epidemia de gripa de 1918, conocida como la visita de la dama española, en el frente occidental la mayor parte de las muertes estuvo originada en las heridas. Esto da cuenta, sin lugar a dudas, de la incorporación por parte de los médicos ingleses, franceses y alemanes de medidas preventivas de higiene como el uso de agua limpia, disposición de instalaciones para el aseo del cuerpo, despiojo en expurgaderos públicos y vacunación frente a la viruela y al tétano. Sin embargo, la sífilis y el pie de trinchera, una afección que produciría necrosis de los miembros inferiores, debido a la constante presencia de agua en las trincheras, continuaban aportando bajas considerables. La alta tasa de recuperación de los soldados debido a las intervenciones médicas que contaban con hospitales móviles y unidades de rayos X en el frente de batalla es un elemento que explica la veloz reposición de combatientes, así como el gran número de efectivos con el que contaron todos los ejércitos en 1917. Varios avances novedosos en el campo médico tuvieron lugar en el marco de esta confrontación, aunque se ha sobrevalorado el papel de la Primera Guerra Mundial en los progresos de la cirugía. Es claro que se presentaron logros significativos, los cuales encontraron utilidad en la práctica médica civil de los siguientes años. En un contexto donde el uso de proyectiles de mayor calibre y explosivos hizo que las heridas fueran terribles, la cirugía plástica reconstructiva, sobre todo de cara, ofreció importantes respuestas. Fue Sir Harold Guyes en la Primera Guerra Mundial quien estimuló el desarrollo de la cirugía maxilofacial. La diferenciación de las heridas, la fijación con placas, clavos y círculos metálicos en el caso de fracturas, la limpieza de las heridas con colgajos y el uso de tracción empleado por los ingleses disminuyeron las amputaciones y la mortalidad. La posibilidad de reconstruir arterias llevó a un joven médico francés, Lionel Carrel, a abrir nuevos caminos en el tratamiento de los aneurismas y en la cirugía general de los vasos sanguíneos y el corazón. Tras cansarse del tema vascular, su aportación final a la cirugía fue la solución Carrel-Dankin, un antiséptico usado durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial posteriormente. Durante la Primera Guerra Mundial se administró a los soldados una solución salina con el fin de corregir las pérdidas y restaurar el equilibrio de fluidos, pero fue insuficiente, pues la solución recorría el cuerpo sin elevar el volumen de sangre. Para 1914, Louis Agaud dio a conocer el método de transfusión con sangre citrada. Luego, la creación de bancos de sangre y plasma, esencial para la cirugía de urgencia, obtuvieron de la guerra un impulso significativo y permitieron enfrentar con mayor eficacia el shock hipovolémico. Marie Curie creó centros radiólogos de campaña cerca del frente para ayudar a los cirujanos. Esto no era otra cosa que unidades móviles de radiografía, conocidas popularmente como Paris Curie. El inglés Charles Myers, en febrero de 1915, identificó y describió lo que hoy denominamos como estrés postraumático en los soldados, llamado durante la Gran Guerra fatiga de combate o shell shock. Myers publicó sus resultados en la afamada revista The Lancet. Entretanto, Norman Bethune, la activista política y médico canadiense, se probaría como camillero en el frente occidental, forjando allí, como estudiante,
la postura crítica hacia la sociedad y la medicina moderna que exhibiría luego con vehemencia siendo profesional. Al realizar estudios sobre cadáveres de soldados y sobrevivientes de los ataques con gas mostaza en Ypres, Bélgica, julio de 1917, este médico norteamericano y su esposa Elec Dinson encontraron que los glóbulos blancos de esos combatientes estaban muy bajos. El gas había barrido solo con algunas poblaciones específicas de células de la médula ósea. El descubrimiento registrado en sangre y médula ósea es envenenado con gas mostaza, escrito por la pareja. Es la base de las investigaciones sobre la quimioterapia contra el cáncer desarrolladas más adelante. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, la medicina tuvo un papel crucial en el cuidado de los soldados y civiles heridos, así como en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos y tecnologías médicas. A continuación se presentarán algunos de los hechos y personajes más destacados de la medicina en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los mayores desafíos médicos en la Segunda Guerra Mundial fue el manejo de las heridas por arma de fuego. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, las heridas eran más mortales y destructivas, debido a la mayor potencia de las armas y la naturaleza de los combates. Para hacer frente a este problema, se desarrollaron nuevos tratamientos quirúrgicos, incluyendo técnicas de amputación más avanzada y el uso de antibióticos. La Segunda Guerra Mundial también fue testigo de importantes avances en la medicina aeroespacial. Se desarrollaron trajes espaciales para pilotos y tripulaciones de aviones de combate, así como cabinas de presión y otros equipos para proteger a los aviadores de los efectos de la altitud y la presión. También se llevaron a cabo investigaciones sobre la fisiología del cuerpo humano en el espacio y los efectos de la microgravedad. Además, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo en el que se realizaron experimentos médicos éticamente cuestionables en prisioneros de guerra judíos en campos de concentración. Uno de los casos más notorios fue el estudio de la hipodermia en prisioneros en el campo de concentración de Dachau, por parte del médico nazi Sigmund Reicher. Entre los experimentos que realizaron se encontraron experimentos con gemelos, experimentos con trasplantes, experimentos con heridas de la cabeza, experimentos sobre congelación, experimentos sobre la malaria, experimentos con gas mostaza y fosgeno, experimentos sobre sulfamida, experimentos con agua de mar, experimentos con esterilización, experimentos sobre tifus, experimentos con veneno, experimentos con bombas incendiadas, experimentos sobre impacto de altitud elevada y experimentos con alimentos. Uno de los hechos más importantes en la medicina durante la Segunda Guerra Mundial fue la creación de los hospitales de campaña, que eran instalaciones móviles que podían ser transportadas rápidamente a los campos de batalla para brindar atención médica en emergencia a los soldados heridos. En el campo de la antisepsia, Fleming estudió la resistencia frente a la infección de los heridos de combate y llegó a la conclusión de que los fuertes antisépticos químicos que se utilizaban para implantar las heridas en el campo de batalla, lo que hacían en realidad era dañar las defensas naturales del cuerpo. Descubrió la penicilina al observar de forma casual sus efectos antibióticos sobre un cultivo bacteriano. Sin embargo, a partir del hongo Penicillium notarum. Además, se despertó el interés de los investigadores estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, quienes intentaban emular la medicina militar alemana, la cual disponía de las sulfamidas. Los químicos Ernest Boyrschein y Howard Walter desarrollaron en Inglaterra un método de purificación de la penicilina, que permitió su síntesis y distribución comercial para el resto de su población. Sin embargo, este país tenía totalidad de sus infraestructuras industriales dedicadas a la necesidad de la guerra. Otros avances que se descubrieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y que fueron relevantes para el desarrollo fueron, primero, el método Trueta. En la Segunda Guerra Mundial, este nuevo método, que ya se había practicado en la Guerra Civil Española de manera experimental, revolucionó la medicina de guerra, evitando las granguenas y salvando decenas de miles de vidas. Las heridas granguenadas eran motivo de un porcentaje de muertes muy elevado. En muchos casos se salvaba la vida, pero se tenía que amputar la extremidad. El tratamiento se basaba en 4 sencillos pasos. Primero, limpiar y cuidadosamente la herida con un cepillo estéril y agua jabonosa. Segundo, realizar un corte en los bordes de la carne de la piel afectados por la herida, extrayendo todos los cuerpos extraños que pudieran haber dejado la herida. Tercero, dejar la herida abierta para que drene.
Cuarto, proceder a la inmovilización con un vendaje cerrado de escayola que dé paso y permitía reducir la fractura ósea en caso de que la hubiera. La sulfamida. Las sulfamidas las habían descubierto Hegard Doppmann, bacteriólogo alemán, en 1932. Su importancia radicaba en que era el primer método efectivo contra las infecciones por estreptococos. Las transfusiones sanguíneas. Charles Draut había convertido en la primera autoridad mundial en transfusiones sanguíneas. En sus investigaciones, descubrió que si se separaban los glóbulos rojos de la sangre del resto de componentes, el plasma, se podían congelar ambos por separado y conservarse por mucho tiempo en buen estado, hasta que fuese necesario volver a mezclarlos para una transfusión. Así surgieron los primeros bancos de sangre. Los insecticidas y los áforos de DDT. El compuesto principal de los insecticidas ya se conocía desde 1874, pero fue en 1939 cuando el químico Paul Muller probó que la sustancia era un potente insecticida contra todo tipo de insectos, con muy pocos efectos nocivos sobre las personas. Incluso recibiría el premio Nobel en 1948, como reconocimiento a su trabajo con la lucha contra las plagas. La medicina jugó un papel fundamental en la Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953 en la península coreana. La guerra fue un conflicto armado entre Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y sus aliados. Durante esta guerra, la medicina fue de gran importancia por varias razones. Durante esta guerra se puso de manifiesto la importancia de la atención precoz y la adecuada y rápida evacuación de los heridos. Al comienzo, los combatientes recibían un tratamiento inicial en el campo de batalla y posteriormente eran enviados a Tokio. Por lo tanto, la atención se realizaba en aviones. Luego se adaptó un buque hospital con un equipo humano y tecnológico. Se crearon los hospitales de campaña tipo MASH con un apoyo logístico impresionante, tal vez el mejor de toda la historia de las Fuerzas Armadas americanas. Desde el punto de vista médico, se comenzó a estudiar, investigar y documentar los defectos de coagulación intravascular y la insuficiencia renal aguda, que era muy frecuente. Apareció el concepto de falla sistémica en los heridos con lesiones severas, la utilización de los líquidos endovenosos se enfatizó y gracias a la mejor dotación de los hospitales de campaña, a la anestesia y a la evacuación rápida se avanzó en forma importante en las reparaciones vasculares. La sangre fue utilizada en grandes cantidades, lo que hizo necesario el empleo de métodos de transporte más prácticos y fáciles como las bolsas plásticas. El tratamiento de las quemaduras tuvo gran impulso con la creación de un centro para quemados en Texas, el Fort Sam Houston, a donde eran enviados todos los pacientes. La sanidad militar norteamericana, con las lecciones aprendidas en la Guerra de Corea, decidió crear un centro de trauma organizado por los médicos militares del Hospital Walter Reed. Se establecieron normas claras para la evacuación casi inmediata de los heridos desde el sitio de combate hasta el hospital, donde se recibiría el tratamiento integral definitivo. Los helicópteros fueron medicalizados con la mejor tecnología de la época, y los pilotos para este tipo de transporte fueron debidamente entrenados. Se crearon guías de manejo que permitieron mejorar el tratamiento y pronóstico de los pacientes heridos en combate. Se dio gran importancia a la reanimación oportuna y adecuada en el tratamiento de los heridos en combate y de la cirugía en general. La permeabilidad de la vía aérea, la canalización de rutina de una vena importante para la administración de líquidos, el monitoreo de la presión venosa central y la implantación de una sonda vesical para controlar la eliminación urinaria constituyeron aportes esenciales para el tratamiento de los pacientes. Se avanzó considerablemente en el análisis sobre presiones de oxígeno. Se estudió y describió el síndrome de dificultad respiratoria del adulto o pulmón de shock o pulmón de Danang. Durante esta guerra se desarrolló y aplicó por primera vez el respirador de volumen, hasta el punto que se llegó a instalar en el área de combate antes de la evacuación, junto con la administración a través del catéter venoso de cantidades importantes de líquidos y de transfusiones de sangre, con lo que se logró una disminución significativa de la mortalidad. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue entre 1955 y 1975. Fue un conflicto armado que involucró a Estados Unidos y sus aliados, luchando contra las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte y sus aliados.
La medicina de guerra durante la Guerra de Vietnam enfrentó desafíos significativos debido a la naturaleza del conflicto y las condiciones en el terreno. Medicina de combate. Los médicos y otros profesionales de la salud enfrentaron el desafío de brindar atención médica en un entorno de combate con altos niveles de violencia y amenazas constantes. Se realizaron cirugías de combate en instalaciones médicas de campaña, con médicos y personal médico trabajando en condiciones difíciles para estabilizar y tratar a los heridos. La sanidad militar francesa no estaba preparada para este tipo de guerra y crearon hospitales subterráneos cerca del campo de batalla. La sanidad militar norteamericana creó centros de traumas organizados por médicos militares, y los helicópteros, al igual que la guerra de Corea, fueron medicalizados con la mejor tecnología de la época y los pilotos fueron entrenados para este tipo de transporte. Heridas de guerra. Las heridas de guerra en la guerra de Vietnam incluyeron una variedad de lesiones desde heridas de bala y heridas de metralla hasta lesiones por explosiones y traumatismos. Las lesiones de extremidades en particular fueron comunes debido al tipo de conflicto y el uso de minas. Medicina preventiva y enfermedades tropicales. La medicina preventiva también fue una preocupación importante durante la guerra de Vietnam. El clima tropical del país presentaba desafíos en términos de enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria y el dengue. Los profesionales de la salud tuvieron que implementar medidas de prevención, como la fumigación de mosquitos, la distribución de medicamentos antimaláricos, para proteger a las tropas de enfermedades tropicales. Los avances más importantes que se generaron durante esta guerra fueron los siguientes: reanimación oportuna y adecuada de cirugía en general, aportes esenciales para TX, tratamiento de la enfermedad, monitoreo de PVC, implantación de sonda vesical. Hubo avance en el análisis de presiones de oxígeno. Se estudió y escribió el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Servicio de ortopedia. La fijación externa en el manejo del trauma agudo permite un adecuado tratamiento de los tejidos blandos y facilita la rehabilitación con baja tasa de complicaciones y permite el alargamiento óseo utilizando fijadores externos que pueden recuperarse mediante dispositivos de distracción ósea. La fijación externa también permite el transporte óseo, que corrige pérdidas segmentarias del hueso con sistemas de distracción ósea que cubren el defecto con regenerado óseo y adecuada consolidación. Estas técnicas son fácilmente reproducibles y de bajo costo. La fijación interna, mediante técnicas mínimamente invasivas, disminuye el tiempo quirúrgico, preserva el hematoma fracturario, protege el periósteo de los fragmentos óseos y disminuye la necesidad de los injertos óseos y el riesgo de infección al realizar fijaciones a distancia. Y por último, servicio de prótesis y amputados. Guerra de Irak. La guerra moderna en Irak ha sido un conflicto bélico prolongado y complejo que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003, cuando una coalición de varios países encabezados por Estados Unidos invadieron Irak y finalizó el domingo 18 de diciembre de 2011 con la retirada de las tropas extranjeras. A partir de esta guerra, los retos médicos que se han generado han sido los siguientes. Lesiones y traumas. La guerra en Irak ha provocado un aumento de número de lesiones y traumas, tanto en los militares como en la población civil. Los dispositivos explosivos improvisados han sido una de las principales causas de lesiones, que incluyen quemaduras, amputaciones, fracturas y lesiones cerebrales traumáticas. Atención médica militar. La guerra en Irak ha visto la evolución de la atención médica militar. Los avances tecnológicos como la telemedicina han permitido una atención médica más eficaz y eficiente para los soldados en el campo de batalla. El personal médico ha sido una parte crucial de la estrategia militar, ya que ha proporcionado atención médica de emergencia y ha ayudado a salvar vidas. Impacto en la salud mental. La guerra en Irak también ha tenido impacto significativo en la salud mental, tanto en los soldados como en la población civil. Los soldados han sufrido trastornos de estrés postraumáticos, depresión y otros problemas de salud mental relacionados con el estrés de guerra. Política y ética de la medicina en tiempos de guerra. La guerra en Irak ha generado debates éticos sobre la práctica de la medicina en tiempos de guerra. Las políticas gubernamentales y militares han afectado la práctica médica y la entrega de atención médica en el campo de batalla. También ha habido preocupaciones sobre el papel de la medicina en la tortura y el maltrato de los prisioneros de guerra. Medicina humanitaria. La guerra en Irak ha visto la creciente importancia de la medicina humanitaria y el papel de las organizaciones no gubernamentales, ONG, en la entrega de atención médica. Las ONG han proporcionado servicios médicos de emergencia, atención médica y suministros médicos en áreas donde la atención médica es limitada o inexistente. La atención médica en zonas de conflicto implica brindar atención médica a civiles afectados por los conflictos armados, incluyendo a personas desplazadas, refugiados y otros afectados por la violencia.
Esto puede implicar la creación de clínicas médicas temporales o instalaciones médicas móviles en áreas de difícil acceso y proporcionar servicios médicos básicos como atención primaria, atención obstétrica, inmunización y prevención y control de enfermedades. Otro punto importante de la medicina de guerra en la actualidad es la atención a la salud mental. Los soldados y civiles que enfrentan los traumas de la guerra pueden sufrir trastornos de estrés postraumático, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Los profesionales médicos en la medicina de guerra están capacitados para brindar servicios de apoyo y tratamiento psicológico para abordar estos problemas. Uno de los mayores avances en la medicina militar moderna ha sido el desarrollo de las tecnologías de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento de lesiones de alta energía. En particular, la terapia de ondas de choque ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas y óseas. El Dr. Omer Meidan, un cirujano ortopédico y experto en medicina deportiva, ha liderado la investigación en este campo y ha sido pionero en el uso de la terapia de ondas de choque para tratar lesiones de alta energía en soldados. Otro avance importante en la medicina militar ha sido el desarrollo de tecnologías de telemedicina, que permiten a los médicos en el campo de batalla comunicarse con especialistas en tiempo real para obtener diagnósticos y tratamientos precisos. El Dr. Keith G. Kaplan, patólogo y experto en telepatología, ha sido un líder en este campo y ha desarrollado herramientas de telemedicina que permiten a los médicos en zonas remotas acceder a la experiencia y conocimientos de patólogos en todo el mundo. Además, la investigación en genética ha llevado a importantes avances en la medicina militar moderna. En particular, la identificación de genes específicos que pueden influir en la susceptibilidad de los soldados a enfermedades infecciosas y enfermedades relacionadas con el estrés. Esto ha permitido a los médicos diseñar tratamientos personalizados para los soldados en el campo de batalla. El Dr. Stephen Hodge, experto en genética y cofundador de Moderna, ha sido un líder en esta investigación y ha desarrollado terapias basadas en ARN mensajero que pueden ser utilizadas para prevenir y tratar enfermedades infecciosas. Finalmente, la investigación en neurociencia ha llevado a importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de trastornos neurológicos en soldados, incluyendo el trastorno de estrés postraumático. El Dr. Charles Marmar, psiquiatra y experto en trauma y en estrés postraumático, ha liderado la investigación en esta área y ha desarrollado nuevas terapias basadas en la exposición prolongada para el tratamiento de estrés postraumático en soldados. La exposición prolongada es una psicoterapia para el estrés postraumático. Es un tipo específico de terapia cognitivo-conductual en la cual se le enseña al paciente a acercarse gradualmente a los recuerdos, sentimientos y situaciones relacionadas con el trauma que ha estado evitando mediante la exposición gradual y reiterada de la fuente de la fobia.